esta mañana hermosa de domingo. Esta predicación llamada El valor de la iglesia tiene un propósito maravilloso que vamos a venir desarrollando, ¿cierto? Y quiero compartirles a manera de introducción la frase de un importante literato, un escritor muy pilo, que me gusta mucho, es uno de los predilectos, aún sin abordar a muchos de los libros que ha escrito, y es George Orwell, quien dijese lo siguiente: en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Y usted dirá, ¿por qué empezamos con George Orwell? En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Y es que, mis amados hermanos, la falsa religión, el Sanedrín judío de la época e incluso el Sanedrín de hoy en día, mis amados hermanos, tenía sometido bajo engaños al pueblo judío, manipulándolo, escuche esto, con liturgias, con comidas, con fiestas, donde desde interpretaciones humanas de las Sagradas Escrituras, ya sabemos cuáles eran los libros, ¿no? La Mishnah y el Talmud. Trataban de enseñarle a la gente, escuche esto, el engaño universal, el siguiente engaño universal: todos los hombres son hijos de Dios. Todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos van para Olam Abba, le decían los fariseos a las personas, en el contexto de Juan capítulo 19. Todos van para Olam Abba. Recuerde que Olam Abba es el lugar venidero. Y esto es profundo, mi amado hermano, porque era la teología y era el ideal social del contexto en Juan capítulo 19. Y además, el hecho de pensar que todo el mundo es hijo de Dios, o el hecho de pensar, mi amado hermano, que todo el mundo al morir en este cuerpo, al morir, va para el lugar venidero, era una idea teológica muy común de la época. Por ende, en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto de revolución. Jesucristo, en ese orden de ideas, se convierte en un revolucionario, pero no me vaya a malinterpretar el término, en el orden teológico, en un gran revolucionario, porque va en contra del engaño universal. No sé si les suene familiar esas dos frases: todo el mundo va para el cielo. O si les suene muy común, muy familiar la frase: todos somos hijos de Dios. Así como está sucediendo en Juan 19, sucede el día de hoy, mis amados hermanos. Sucede el día de hoy. Ese ideal teológico fariseo de que todos son hijos de Dios, o que todo el mundo va para el cielo, es un ideal que prevalece. ¿Sabe algo, mi amado hermano? Satanás no es muy creativo. El engañador no es muy creativo. Y continúa utilizando la misma estrategia. Aún la sigue utilizando. Y yo quiero empezar de esta manera, porque leer y escudriñar la cruz de Cristo sin entender por qué Cristo muere en la cruz sería inviable. El escritor Rafael Reyes, quien escribió el himno nacional, Rafael Núñez, dijo algo muy profundo. La humanidad entera, que entre cadenas gime, necesita algo: comprender las palabras del que murió en la cruz. Es decir, la humanidad entera, y está plasmado en nuestro himno, necesita algo: entender el Evangelio, comprender las palabras de Cristo. ¿Por qué Cristo va a la cruz, mis amados hermanos? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de la cruz? ¿Cuál es el propósito de la razón de la cruz, del padecimiento y la muerte de Cristo en la cruz? Es necesario recordar, mis amados hermanos, el propósito de la cruz. No sé si comprendamos bien esto, mis hermanos, pero las Sagradas Escrituras nos revelan algo importante.
y es que el Padre, Dios, el único Dios verdadero, está completamente distanciado de los seres humanos. Algún teólogo bíblico contemporáneo dijo que a los cristianos hay que evangelizarlos otra vez. Porque se le olvidó al cristiano un principio muy importante, y es que la humanidad es enemiga de Dios. Y el mismo cristiano hoy en día normaliza y asume que el mundo es hijo de Dios. O sea, somos un fariseo interno ahí dentro de nosotros. Hay un sincretismo de teologías. Es necesario recordar, mis amados hermanos, que la Escritura nos dice que el Padre, por el pecado de un hombre, pasa la muerte a todos, y en ese orden de ideas hay enemistad con el Padre. Es decir, absolutamente todo ser humano, desde el momento de la concepción, donde ya hay vida, aún en el vientre de la madre, hay una vida, pero hay una vida de un ser humano que viene en condición de enemistad con Dios por el pecado. ¿Cierto? Naturalmente los seres humanos no somos amigos de Dios, somos enemigos de Dios. Lo que pasa es que los engañadores, engaño universal, le hacen creer al mundo que no hay absolutamente ninguna enemistad, que todo está bien, cuando no lo es. Y es lo que está pasando en Juan 19. Hay un ministerio llamado Sanedrín que desde liturgias, fiestas, comidas, etcétera, tratan de venderle en el contexto de Juan 19 a los judíos que son hijos de Dios cuando no lo son. No hay amistad entre el hombre natural con Dios por el pecado. Por esa razón, mis amados hermanos, hay un lugar venidero, la Mabá, ¿cierto? Pero con dos opciones. Jesús habla de la puerta ancha a la perdición, un lugar venidero donde habrá condenación eterna, o un lugar venidero donde habrá eternidad con el Padre. Y aquí es donde viene la buena noticia, mis amados hermanos. La buena noticia es que el Padre tiene una oportunidad para el hombre de reconciliación. Y esa oportunidad, mi amado hermano, es su Hijo Jesucristo. Amén. El propósito de esta predicación es entender la razón por la cual Cristo viene a la cruz en silencio, voluntariamente se somete a ser sacrificado. Porque lo que está sucediendo en la cruz, y lo vamos a ver ahorita a profundidad, mis hermanos, es un momento de reconciliación del mundo con el Padre a través de la muerte del Hijo. Ese es el propósito de Dios, es el plan de Dios, reconciliar al mundo consigo mismo a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, aquí hay algo importante, mi amado hermano, y es que el mundo construyó su propia deidad. ¿Usted se acuerda de Israel en el desierto qué hizo? Construyó un becerro, que lo representa muy bien con oro, ¿no? El mundo construye sus propias deidades. De pronto, deidades amables con su propia concupiscencia pecaminosa. Pero la realidad, mi amado hermano, es que hay un solo Dios. Y ese único y verdadero Dios nos reconcilia a través del Hijo, a través de la muerte del Hijo. Ahora, esto lo podemos ver muy bien. Usted dirá, ¿de dónde saca Mauricio esto? Bueno, pues Romanos capítulo 5, verso 10, usted lo mira en la pantalla, dice, porque si siendo enemigos, ¿qué éramos? Enemigos. Esto es lo que el Sanedrín no quiere predicar, ¿no? Pablo dice, el que predique otro evangelio, maldito es. Hay una maldición. Esta es la verdad. Siendo enemigos, pero hay una buena noticia. Fuimos, ¿qué? Reconciliados con el Padre por la muerte de su Hijo. ¿Qué necesitamos, mis amados hermanos? Ser reconciliados por medio de la muerte del Hijo. Esto lo ignora el mundo. George Orwell,
En tiempos de engaño colectivo, ustedes y yo nos volvemos revolucionarios cuando le contamos a nuestra familia que necesitan reconciliarse con el Padre. Ay, ¿cómo así? Y es que yo cuando me peleé con Dios, desde que naciste, mi amado hermano. Lo que pasa es que el hombre se cree bueno, pero no hay nadie bueno. En términos espirituales hay una enemistad y necesitamos ser reconciliados con Dios. ¿Y cómo, mis amados hermanos? Lo dice claramente el pasaje, por la muerte de su Hijo. ¿Qué está sucediendo acá? Hay una reconciliación. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es importante entender de entrada esto, mis hermanos. Jesús está muriendo en la cruz para que tú y yo seamos reconciliados. Y si tú lo crees y yo lo creo, hay reconciliación. Pero si yo no creo, miren, los fariseos y los saduceos no creían que había pelea con Dios, que había enemistad. Por eso matan a Jesús. ¿Usted cómo me va a decir que yo tengo problemas con Dios? Si es que Dios a mí me ama, no es que Dios me bendice. Y eso que le pasaba a los fariseos pasa el día de hoy. Las personas ignoran una gran verdad y es que están enemistados y necesitan reconciliarse. ¿Y cómo se reconcilian con el Padre? A través de la muerte de su Hijo. Seremos salvos. ¿Salvos de qué, mi amado hermano? De la ira del Padre. ¿Cómo así que yo tengo que ser salvado de la ira de Dios? Si es que yo tengo un Dios bueno, Dios me ama y lo canto todo el tiempo. Hay un desentendimiento de la persona de Dios. Y Dios es ira. Yo le preguntaba a los hermanos del estudio, ¿usted cree que la ira es pecado? Me decían que sí, no, la ira no es pecado. Porque Dios no peca y dice la Biblia que Dios está irado con el mundo. De hecho dice la Escritura que Dios derramó su ira. Y ojo, porque Dios no peca. ¿Y la derramó en quién? En su Hijo, que es lo que intento a continuación que escudriñemos lentamente. El Padre castiga al Hijo para no castigar a aquel que cree en Jesús. De hecho, ahí lo concluye, ¿no? Y no solo esto, sino que también nos alegramos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Aquellos que creemos en Cristo nos hemos reconciliado con el Padre. ¿Amén? Amén. Habiendo dicho esto, mi amado hermano, a modo de entrada, quiero presentarle el desarrollo del pasaje que hemos leído previamente. Y aquí trato de hacerlo, y es de la siguiente manera. El pasaje que leímos tiene 3 momentos o 3 partes. La primera parte habla del cumplimiento de las profecías veterotestamentarias, es decir, Antiguo Testamento. Siempre que estudiemos la Biblia, hay que articularla Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cierto? No podemos dejar a un lado Antiguo y Nuevo Testamento. Aquí hay un cumplimiento de las profecías veterotestamentarias. De hecho, mi amado hermano, el Nuevo Testamento no es algo nuevo. Eso es un término mal usado. No tiene absolutamente nada de nuevo. El mal llamado Nuevo Testamento es simplemente el cumplimiento de profecías que vamos a ver aquí, ¿no? Cumplimiento de las profecías veterotestamentarias. Por otro lado, hay un segundo aspecto y es un muy polémico letrero. Hay algo que decir aquí, frente a un letrero que colocó Pilato encima de la cruz de Jesús. Y en tercera instancia vamos a ver lo que le da título a nuestra predicación de hoy, la profunda expresión de amor del Señor Jesús por su iglesia, por los suyos. ¿Estamos listos, mis hermanos? Muy bien, entonces vamos a dar paso al primero de ellos, ¿no? El primer momento, que es el cumplimiento de las profecías veterotestamentarias. Y usted lo encuentra en los versículos 17 y 18 y 22, 23 y 24. Leámoslos. Versículo 17 y 18 de Juan 19. Mire esto. Esto se pone bueno, vea. 17 y 18.
Dice la escritura, y Cristo cargando su cruz, ojo porque aquí hay una profecía, salió al lugar llamado la calavera y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron y con él a otros dos, ¿cierto? Uno a cada lado y Jesús en medio. Dice el 23 y 24, dice así, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo, ¿cierto? Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos la suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliera la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mis amados hermanos, la cruz de Cristo es nada más y menos que el cumplimiento de profecías previamente anunciadas en las Sagradas Escrituras. Son demasiadas, mis hermanos, son demasiadas. No me alcanzaría el tiempo aquí para citarlas una a una. Vamos a ver algunas que están aquí en el pasaje, ¿cierto? Pero quiero que piensen lo siguiente. Ver a Cristo aterrorizado, ensangrentado. Recuerda dónde está Jesús en este momento. Lo acaban de azotar, ¿se acuerda? Ahora lo ponen a caminar hasta un lugar llamado Gólgota, acabado de ser prácticamente masacrado y abusado. Verlo así aterrorizado, ensangrentado, golpeado, abusado, en pleno escarnio, mi amado hermano, cargando el madero, escuche esto, como lo acabamos de leer, cargando su propio madero en la espalda, no es nada más que el cumplimiento de una profecía en particular. Creo que la tengo acá. Génesis 22, 6, verso 6. Miren que la Biblia es un solo libro, ¿cierto? Y tomó Abraham, lo vemos en pantalla, la leña del holocausto. ¿De quién está hablando? De Abraham e Isaac. Isaac está a punto de ser sacrificado. Al final sabemos que fue salvado por gracia, ¿cierto? Pero mire lo que pasa. Abraham toma la leña del holocausto y ¿dónde la puso? A espaldas de Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Aquí hay una profecía que se está cumpliendo cuando Jesús camina con su cruz en la espalda. Isaac es tipología de Cristo. ¿Ok? De hecho, la Biblia está anunciando a Cristo en todo, absolutamente todo momento. Desde Génesis, usted ve presente a Cristo. Aquí está Cristo. Note que no es una casualidad que Isaac va camino ¿a dónde? A la piedra donde va a ser acostado para ser sacrificado, ¿cierto? Y camino a esa piedra lleva en su espalda la madera para el holocausto. Aquí estamos viendo a Jesús cumpliendo la profecía. Hay un cumplimiento de profecía aquí en este orden de ideas. Y es algo que es profundo. Van juntos al mismo monte donde Isaac es recostado sobre una roca. ¿Recuerda eso? ¿Y quién es la roca, mis amados hermanos? Porque Isaac se salvó. Porque está sobre la roca, que es Cristo mismo. Entonces también esa roca es una tipología de una profecía que apunta a Jesús. Le tengo otro dato, no lo tenía en el protocolo, pero bueno. Hay una fiesta que se llama la fiesta del Sukkot. La están celebrando hoy en Israel. Hoy. La fiesta del Sukkot, la palabra Sukkot significa tabernáculo. Y el tabernáculo fue un lugar de encuentro, un punto de encuentro entre el pueblo con Dios. ¿Sabe dónde se construyó el tabernáculo? En esa piedra. En esa misma piedra se construyó el tabernáculo y luego el templo. Ahora, no es casualidad, mis amados hermanos. El templo era el lugar en donde se encontraba el pueblo. ¿Con quién? Con el Padre. Cristo mismo se convierte en el Sukkot encarnado. Por eso habla de se tabernaculizó. Él es el Sukkot perfecto. Él es el templo o el lugar
en donde el hombre se puede reunir con el Padre. ¿Usted entiende esto, mi amado hermano? Pues le cuento que hoy en Israel, ¿qué hora es? A las 11 de la mañana no lo entienden. No lo entienden y están comiendo y haciendo liturgias y no comprenden que el Sukkot es Cristo mismo. El punto de encuentro entre Dios, que se reconcilia con un pueblo a través de ese Sukkot, que es Jesús mismo. Hay una profecía cumplida acá, cumplida aquí. Ahora bien, note lo siguiente, la crucificación o la crucifixión como práctica, porque aquí va Jesús, ¿para dónde va? A ser crucificado. Como práctica, la cruz se originó en Persia, pero llegó a los romanos, al Imperio Romano, llegó por los fenicios. Lo que pasa es que los fenicios y los persas se echaron el cabezazo del martirio de la cruz, pero los romanos la perfeccionaron. O sea, ellos se volvieron los que la utilizaban y era muy común en realidad el sacrificio de la cruz para el peor de los castigos. Ahora, los romanos perfeccionaron la técnica de tortura y agonía de la víctima. Los fenicios crucificaban a la persona y la dejaban morir rápido, dicen los antropólogos. ¿Saben qué hacían los romanos? Los romanos no dejaban que se muriera rápido. ¿Para qué? Para que sufriera más. Ese era el propósito de la cruz, un padecimiento catastrófico, mis amados hermanos. Ellos trataban de perpetuar la vida de la víctima para que sufriera agonía extrema, deshidratación, asfixia. Pero aquí hay otra profecía. Escuche esto, mi amado hermano. El sufrimiento de Cristo fue por recibir la ira del Padre, pero hay algo más profundo. Hay un mayor sufrimiento de parte de Cristo. Y no fue solo recibir la ira del Padre, que merecemos tú y yo, la recibe Él, sino que la agonía más grande de Cristo fue separarse del Padre. Eso fue lo que llevó a Cristo a una agonía mayor. De hecho, Juan no lo cita, pero el evangelista Mateo sí. Mire lo que dice Mateo 27:46, cerca de la hora novena. Y esto es clave. ¿Cuántas horas han pasado desde las 3 de la mañana? ¿Cuánto duró el sacrificio de Jesús? Concluye a las 3 de la tarde. Haga cuentas. A la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto traducido es: Padre mío, ¿por qué me has dejado? Esa es la angustia del Señor. No solo por recibir la ira del Padre, sino porque el Señor, el Padre, se alejó. Él es la primera y única vez en toda la historia en la cual el Padre se aleja del Hijo. ¿Por qué se aleja del Hijo? Porque el Hijo lleva el pecado del mundo sobre él y Dios no puede con él pecado. Jesús nunca había experimentado esto, porque Él, recuerde que Él lo enseñó, ¿no? El Padre y yo somos, es la única vez, mi amado hermano, que se suscita esta situación y procura angustia en el Señor. Ahora, hay otra profecía que se cumple acá, mis amados hermanos, y está en el Salmo 22. Yo se lo tengo acá para ver si nos rinde el tiempo. Y es la siguiente, léalo conmigo, ¿verdad? Dice acá, espere, tacho, el Salmo 22 se escribió aproximadamente 1000 años antes de que Cristo viniera. Aproximadamente, esto no son fechas exactas. Y mire lo que escribe el salmista, el rey David dice: mas yo, oprobio de los hombres, tacho. No piense en David como en él. Esto es una profecía mesiánica. Aquí está Cristo, oprobio de los hombres. ¿Qué significa oprobio? Menosprecio de los hombres y hay una reiteración, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Escuche esto, ¿quiénes? ¿Algunos? Absolutamente todos, ese es el hombre natural. No hay nadie que sea bueno y venga con otro chip, por decirlo de alguna manera, con otra naturaleza. La naturaleza del hombre es esa, escarnecer al Señor.
estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Padre, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Me han rodeado muchos toros. ¿Por qué habla de toros? Es una analogía a la actitud de las personas que lo están abordando y que lo están masacrando. Toros, el toro que hace, emprende, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Embiste. A Jesús lo están embistiendo con violencia. Fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Note que esto es lo que está sintiendo Jesús en la cruz y en su camino a la cruz. Él se siente descoyuntado. Ahora, espere porque continúa. Mi corazón fue como cera, se derritió emocionalmente el Señor. De hecho lo dice, derritiéndose en medio de mis entrañas. Jesús está sufriendo emocionalmente, no solo física, sino emocionalmente, está derretido. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Horadar qué significa? Yo busqué el término y horadar es hacer un hoyo, hacer un hueco. ¿No está hablando de Jesús ahí? 1000 años antes. Hay una profecía. Agujerearon mis manos y mis pies. Contar puedo mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Aquí estamos viendo el cumplimiento de profecías veterotestamentarias. La palabra es perfecta. Se cumple. Ahora, el profeta Isaías, lo leíamos esta mañana, también habla con detalle acerca de esta situación de Juan capítulo 19, la cruz. Como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. ¿Quién es él? ¿A quién se refiere? A Cristo. ¿Sabe cuándo se escribió esto? Aproximadamente 600 años antes de Cristo. Otra profecía, ¿no? No hay parecer en él ni hermosura. Así de desfigurado estaba. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. ¡Wow! Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Cristo nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Está hablando, está profetizando este momento que estamos estudiando, mis hermanos, el sacrificio de Cristo en la cruz. Sin embargo, hay esperanza, ¿no? Por su llaga nosotros fuimos curados. Los liberalistas hablan de enfermedades. No. Desde la hermenéutica fuimos curados ¿de qué? De rebeldía, de muerte espiritual. Porque es que se pegan de eso para prometerle a las personas sanidad. Nosotros no podemos prometer eso, porque la Biblia no lo promete. De hecho, la enfermedad es consecuencia del pecado. Y todos nos vamos a enfermar. Y posiblemente moriremos de enfermedad. Aquí lo que se refiere es que fuimos curados ¿de qué? Del pecado, la enfermedad del pecado. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, nótelo. Lo vemos en Juan 19, ¿cierto? No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Hacia dónde llevan a Jesús? A la Gólgota. ¿Sabe por qué se llamaba Gólgota? Históricamente le decían así por dos razones. Porque se encontraron muchos cráneos humanos y porque el lugar tiene una forma, a ellos les parece que tiene forma de calavera.
Lo que nos deja ver, en realidad, históricamente, que era un lugar de tortura, donde mataban personas, las crucificaban. Allá va el Señor, enmudeció y no abrió su boca. Él podría haber bajado de la cruz, pero no lo hizo. Con todo eso el Padre quiso quebrantarlo. Esta es clave. Él está siendo quebrantado por Dios, que ese es el plan, el decreto de Dios, pero al mismo tiempo por hombres desde su responsabilidad, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación, intercambios por el pecado. ¿Cómo así? Él intercambia. No vas tú ni voy yo los que creemos, sino que va Él. Es tremendo, mi amado hermano. Verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Padre será en su mano prosperada. ¿No se está cumpliendo una profecía aquí? Usted le pregunta a los judíos ortodoxos el día de hoy, ellos dicen que Isaías 53 apunta a Israel, a la nación de Israel. Ellos creen que Israel es la que está siendo sometida a este padecimiento. No comprenden, no pueden tampoco. Hay una profecía más, mi amado hermano. El Salmo 69, verso 21, perdón. Mire lo que dice el salmista, 1000 años antes de Cristo aproximadamente. El escarnio ha quebrantado mi corazón. Está hablando de Cristo. Y estoy acongojado. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué infieren ustedes, mis amados hermanos? Emocionalmente el Señor está sufriendo. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé, absolutamente nadie. Verso 21, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber. Se está cumpliendo la profecía veterotestamentaria que leímos en Juan capítulo 19. No hay absolutamente ni una duda, mi amado hermano, de que el antiguo, no es que ese término tenemos que abolirlo, Antiguo Testamento no es conveniente decir. Las escrituras veterotestamentarias, los primeros libros, apuntan a la persona de Cristo. Esto me importa mucho, nos importa hoy como iglesia que lo tengamos claro, que lo entendamos. ¿Ok? Porque este es el Evangelio. Ahora, hay una segunda situación, mi amado hermano, en este pasaje, y es un muy polémico letrero. Esta es la segunda parte o el segundo momento. De hecho, no es un segundo momento, son paralelos todos. Van suscitándose entre sí. Hay el momento de un muy polémico letrero, lo vemos en el verso 19 de Juan 19, ¿cierto? Yo lo leo aquí rápidamente. Dice, sí, en el 19. ¿Quién escribió? Pues Pilato, un título que puso sobre la cruz, el cual dice, en mi Biblia está en mayúscula, no sé si el suyo está en mayúscula. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Mire lo que produjo eso. Verso 20. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en 3 idiomas. Le dijeron a Pilato, venga, los del Sanedrín principales, no escriba eso. Más bien escriba que él dice ser el rey de los judíos, pero Pilato les responde, no, yo ya lo que escribí. ¿Qué está sucediendo ahí? Era costumbre, mis amados hermanos, que los criminales que iban a la cruz, encima de ellos, se colocara un letrero que previamente una persona iba caminando con el que iba a morir en la cruz. Ahí sí, como dicen los muchachos de hoy en día, lo iban boleteando por todo el trayecto y al final ese letrero lo colgaban arriba, ¿cierto? Eso era muy común en ese momento, presentar el delito del criminal. Entonces, si era ladrón, revoltoso, rebelde. Pero en el caso de Cristo, mis amados hermanos, ¿recuerdan predicaciones pasadas? No tenía absolutamente nada de malo que escribir. Entonces a Pilato
de manera estratégica, ¿no? Se le ocurre lo siguiente. ¿Y para qué? Para molestar a los judíos. Él no escribe sino algo muy puntual. Mírenlo, ahí en mayúscula está. ¿Qué dice? Jesús Nazareno. Jesús Nazareno. ¿Por qué? Así como los romanos, los judíos religiosos también eran personas complejas. Y de eso tenemos que santificarlo en la iglesia. Nazareno, la palabra nazareno era una ofensa. Usted y yo de pronto no lo comprendemos, pero en el contexto de ellos, en el clasismo y en la arrogancia de ellos, Nazaret era una ciudad estigmatizada. ¿Por qué? Porque era una ciudad pequeña, era una ciudad obrera, donde vivían las personas desde la cosmovisión terrenal de clases socialmente populares. Vivían los campesinos, los albañiles. Hay una porción de la Biblia que dice: de Nazaret puede venir algo bueno. Ellos creían que Nazaret era una ciudad indigna, de gente, no sé cómo decirlo sin que suene grotesco, pero era la mentalidad que tenían ellos. ¿Qué busca Pilatos con este letrero? Por eso coloca Nazaret. Note que no pone Jesús rey de los judíos, pone Jesús de Nazaret, como queriendo desquitarse del Sanedrín y decirles: este es el tipo de rey que ustedes se merecen, de una ciudad minúscula, de un pesebre, bueno, de un lugar de menosprecio social. Él sabía que esto iba a ofender el clasismo y la manera de pensar de los judíos religiosos. Ese es el propósito de Pilatos. Él sabía que la palabra nazareno provocaría ira, pues esa villa Galilea era, a los ojos clasistas de la sociedad de la época, un lugar de menosprecio. Ahora, Pilatos desea intencionalmente incomodar al Sanedrín, mis amados hermanos, haciéndole sentir, desde esa cosmovisión, incomodidad. A su ego, a su mentalidad, a sus ínfulas de superioridad, eso les ofendía. Aquí algo importante, mis amados hermanos. Recordemos y notemos que ni Pilatos ni los del Sanedrín creyeron en Cristo. Ellos no creían en Cristo como Rey de Israel, pero escuche esto, hoy sabemos que sí lo es. Jesús, el Cristo, el Mesías, no solo es un rey, es el Rey de reyes y Señor de señores. Es Dios único, semejante al Padre. Es santo, perfecto, justo, sin mancha, supremo, altísimo, salvador, reconciliador y eterno. Allí en la cruz se está despojando de su trono real por amor a los suyos. Aunque Pilatos pone ese letrero, él no lo pone como diciendo: este es el rey de los... No, él no creía eso. Simplemente lo hace en su pecado por avergonzar y por seguir en un pleito social y político. Y los del Sanedrín tampoco creen que Jesús sea su rey. Ahí hay un choque de trenes en sentido terrenal, pero en realidad está el Rey de reyes y Señor de señores. Y eso nos lleva al tercer punto del desarrollo de la exposición de este pasaje, que es la profunda expresión de amor de Jesús. Y usted lo va a notar en el verso 25 al 27, nótelo con atención. Dice ahí la escritura: estaban junto a la cruz de Jesús, ¿quién? 3 mujeres. La mamá, la hermana, ¿cierto? Y María, una mujer llamada Magdalena, María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, escuche esto, y al discípulo a quien él amaba, que es Juan, el autor de este evangelio, que estaba presente, dijo a su mamá: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí observamos la profunda expresión de amor de Cristo. ¿En qué sentido? Aun cuando estaba padeciendo y está muriendo en la cruz, mi amado hermano, aun cuando está cargando con el pecado del mundo, de los hombres, aún allí experimentando la ira del Padre,
Jesucristo se ocupa de las necesidades de los suyos. Mire, ser viuda en este contexto es distinto a ser viuda en el contexto y entendemos por hermenéutica que José ya no estaba. A Jesús le importa no solamente la salvación eterna de los suyos, sino el bienestar presente de los suyos. A Jesús le importa y hay una profunda expresión de amor también presente. No es como que ya te salvé y me voy, sino el Señor, aún ahí en medio de la cruz, el Señor saca tiempo para dignificar a María. No le dice mamá, ¿sí ve? Le dice mujer, porque María era su discípula. Y Juan también. Aquí hay un doble beneficio. No solamente una viuda está siendo beneficiada. ¿Se acuerda que Juan era un joven? No pescador cualquiera, sino empresario de la pesca. Tenía modos, tenía en alguna medida medios económicos. María está siendo beneficiada, terrenalmente hablando, pero también Juan, con una mujer muy sabia, muy virtuosa en su hogar. Y esto lo hace posible Jesús. Él está pendiente de los detalles, no solo eternos, sino terrenales y presentes. Quiero que piensen esto, mi amado hermano. Ahora me voy para la parte final de esta predicación, la aplicación práctica. Vamos a pensar en este pasaje, mis amados hermanos, desde lo práctico. Mire, Dios es detallista. Ese detalle no se puede dejar pasar. ¿Cuál es la aplicación práctica o personal en esta escena del Evangelio que además es profetizada por los tiempos? Nos deja ver dos elementos maravillosos y profundos a modo de praxis. El primero de ellos es el título que lleva esta predicación: el valor de la iglesia local. Ay, mi amado hermano, estamos viviendo tiempos tan tristes donde no se le da un valor a la iglesia local. Pero ¿cuál es el valor de la iglesia? La sangre de Jesús. El cuerpo, eso es lo que vale. Vales tú, valgo yo y valemos todos hoy aquí sentados. La iglesia es una institución fundada por Dios. ¿Sabía esto? Esto no es de pronto el mundo nos ve como un negocio, como una ONG. Incluso nos ven así por culpa de nosotros mismos, porque a veces la iglesia ni siquiera se valora como lo que es. Aquí ya entra lo práctico, sino que se quiere presentar como una ONG, como una, ¿qué? Como una fundación. Nosotros no somos eso, mis hermanos, nosotros somos la esposa de Cristo. ¿Y cuánto valemos? La sangre y el cuerpo de Cristo. El valor de la iglesia local es inmenso, es incalculable, porque vale la vida de Cristo. La pregunta es entonces, ¿por qué a veces tomamos en poco la iglesia local? Se menosprecia la iglesia. Y saben que, mis amados hermanos, es entendible que Satanás y sus hijos la menosprecien. El problema no es que el mundo nos menosprecie como iglesia. El problema es que nosotros mismos a veces nos menospreciamos. Yo no puedo esperar que el mundo me quiera. A veces la iglesia por eso se presenta como ONG o como fundación, tratando de buscar que el mundo la quiera. Entonces, no me quieras por ser hijo de Dios, quiéreme por ser una fundación que ayuda, y terminamos saliéndonos del propósito de Dios. Ahora, no estoy diciendo que ayudar socialmente esté mal, pero ese no es el propósito primario de la iglesia. El propósito primario de la iglesia tampoco es político, y allí estamos menospreciando a la iglesia cuando nos salimos del propósito como iglesia. Tú y yo valemos la sangre de Cristo. Esta reunión acá, mi amado hermano, menospreciada por muchos de nosotros.
que no venimos a la iglesia. Jesús le está dando un valor importante a la iglesia. ¿Qué está haciendo Cristo? Dándolo todo, mi amado hermano, su sangre, su cuerpo, porque para Él es valiosa su iglesia. Ahora la pregunta es, ¿nosotros estamos dándole valor a este momento? Al día del Señor, a cada discipulado, a cada estudio bíblico. A veces hay orgullo en nosotros y menospreciamos la iglesia de Cristo, a la esposa de Jesús. Que además, discúlpeme el término que voy a usar, pero es tonto, porque te estás menospreciando a ti mismo. Hoy no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es que ayer la ciclovía hoy está buena. Porque hoy hay buen cine. Porque estamos en temporada, le dicen le dicen algunos a ciertos meses del año. Eso es menospreciar la iglesia. Jesús dio todo por la iglesia. Permítame ser insistente en esta praxis primaria. Él lo da todo. Pero a veces nosotros como iglesia no lo damos todo por nuestro hermano, por nuestra iglesia local. Mire, yo le aseguro a usted, con las manos en el corazón, delante de Dios, que si usted está convencido de darle amor a su iglesia y valor, usted convence a su jefe. Jefe, mire, yo se lo digo con todo mi corazón. Yo amo mi trabajo, pero amo más a mi Dios. Y para mí es importante la mañana del domingo. ¿Qué va a querer el mundo, el engañador y sus hijos, Faraón? Esclavizar al pueblo de Dios, con más trabajo, con más situaciones. ¿Para qué? Pues para que no honre al Señor. Eso nos pone en una encrucijada, ¿cierto? Pero ¿cuál es la invitación, mis amados hermanos? A que aprendamos a darle un valor a la iglesia local. Y que sea un valor correcto, mi amado hermano. No le dé el valor de fundación, déle el valor de esposa de Cristo. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Yo cuando escribía esto, yo derramé lágrimas, pensando en mí mismo y en algunos de ustedes. Para Cristo la iglesia no es todo, es su esposa y da todo por su esposa, pero Él espera que nosotros lo imitemos y demos todo por la esposa, por la iglesia. Que honremos la iglesia, que nos sujetemos a la iglesia, ¿cierto? Que la valoremos. Pero es que escuche esto, familia amada, escúchenlo por favor. Vivimos tiempos de liberalismo extremo, de menosprecio por la iglesia local, donde sobreabunda una mentalidad libertina en las multitudes de personas, escuche, que pretenden someterse a Dios sin someterse a la iglesia local. Es decir, hay personas en este tiempo de liberalismo que pretenden ser amigos de Jesús, mirando mal a la esposa, ignorando a la esposa. Yo no sé, usted me pregunta a mí y yo le diría lo siguiente: si alguien quiere ser mi amigo, tiene que ser amigo de mi esposa. Pero si alguien quiere ser mi amigo y me habla mal de mi esposa, o la pasa inadvertida, o la ignora, o la toma en poco, no puede ser mi amigo. Y de la misma manera sucede con el Señor. Estamos viviendo tiempos donde la gente quiere ser cristiana sin Cristo. Y peor, sin su esposa. Yo me entiendo contigo, Jesús, pero con sus discípulos, no, directamente contigo. Qué orgullo, qué arrogancia. Menospreciar a la esposa de Cristo, a la iglesia local. Y esa es la mentalidad de multitudes de personas hoy, que dicen ser cristianas, porque vivimos tiempos de abundante orgullo y pecado, donde hay personas, mis amados hermanos, que dicen, afirman ser hijos de Dios, ser discípulos de Cristo, sin tener relación con su esposa. Amados hermanos, ser iglesia es estar en la iglesia. Ser miembro de la iglesia local no es una opción para verdaderos discípulos, es una convicción. Somos más que una institución.
Somos una gran familia y amar la familia es amar al Padre y al Hijo. ¿Sabían que ustedes son hermanos? Que Dios nos ayude. Espíritu Santo, ayúdanos a entender esto porque nos cuesta. Yo por mi sangre lo doy todo y resulta que su sangre es una persona con todo respeto que odia a Cristo. Y por él sí lo das todo. Y aquí tienes un hermano que ama a Cristo, de pronto en su ADN no tiene tu sangre. Por eso Jesús dijo, mi padre y mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Jesús quiere que nosotros nos veamos como tal. Aún con más intensidad y con más filiación entre nosotros que incluso entre los miembros de nuestra familia. Esto es muy profundo, mi amado hermano, y el Espíritu Santo nos dé convicción y nos ayude a entender. Voy a repetir la idea. Insistimos en esta idea porque es importante. Ser miembro de la iglesia, honrar a la iglesia, amar a la iglesia, es amar a Jesús, es amar a Cristo. Y si no se ama a la iglesia, si no se honra a la iglesia, si no se es iglesia, no se es cristiano. Así de sencillo. Ahora, les voy a botar otra perla respetuosa y muy amorosa. A veces estamos aquí y no estamos. ¿Cómo es posible, mis amados hermanos? Y no nos debe pasar, y ahí sí que el Señor nos ayuda a arrepentirnos. Porque es necesario estar aquí, pero amar a la iglesia estando aquí. Sin murmuraciones, con la mejor actitud. A mí no me sirve de nada, hermano, que usted se duerma en el culto. Yo se lo digo como pastor. Hoy les hablo como pastor. Eso es no estar aquí. O sea, sinceramente, o bueno, puede que no se duerme, pero si usted está aquí pensando, no estoy diciendo que les pase, es un ejemplo. Si yo estoy sentado, yo también soy miembro de la iglesia. Yo sé que sentarme ahí, lo hago. Y estar haciendo cuentas del mercado, del arriendo, eso es no estar aquí. Y a algunos de ustedes les está pasando. ¿Sabe cómo se da cuenta el pastor? Cuando estamos estudiando o cuando estamos conversando de temas que ya por el paso del tiempo deberíamos dominar y uno se da cuenta que no lo dominamos. Es porque estamos aquí pero no estamos. Es deshonroso. No es correcto, mis amados hermanos. Ser iglesia es estar en cuerpo y en mente y corazón. Ahora, no solamente ser iglesia es ser oveja, también es ser siervo. Servirle a mis hermanos. Ser iglesia es estar ahí sentado, pero también escuchar y aprender de la palabra del Señor, pero también preguntarle al hermano, oye, te doy un abrazo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? Eso es honrar a la esposa de Cristo. Echarle una llamadita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue con tal situación? Eso es ser iglesia. Y estamos viviendo tiempos donde eso se está perdiendo. Donde la gente parece ser que se montara en un restaurante, se viniera como que tomara un servicio. Y yo pago por un servicio y como que me subo a un bus. No hablo con nadie, nadie hablaba conmigo, nada. Uso el servicio y me voy. Y esa no es la iglesia, mis amados hermanos. La iglesia de Cristo debe ser honrada y valorada en ese sentido, en el sentido práctico. Debemos estar en la iglesia, en cuerpo y en mente y corazón. Porque ella vale la vida de Cristo. El engaño de Satanás es hacer creer al mundo, como lo veíamos al inicio, que son iglesias sin ir a la iglesia. Ese es el engaño de Satanás. Hacerle creer a la gente que son iglesia, pero no vienen a la iglesia. Y no solo a esta iglesia local, a la iglesia universal de Cristo. Que son discípulos. Escuche, el engaño universal de Satanás. ¿Se acuerda la frase de George Orwell al comienzo? Aquí les voy a botar una verdad que es revolucionaria, pero es incómoda.
El engaño de Satanás es hacerle creer al mundo que son discípulos sin ser ovejas. No son ovejas. La oveja es terca. La oveja es... Pero la oveja hace caso. La oveja sigue al pastor, escucha su voz y hace caso. Es terca. A la oveja no le gusta la instrucción pastoral, pero la acata. Sea a palo o con callado, pero la acata. Con vara y con callado. No con palo, con vara y con callado. Pero la acata. Sí, no, es que dar palo no es bíblico. Con varita, sí, y con callado. Pero hay personas, mis amados hermanos, ojo con esto, que pretenden y creen que son iglesias sin ser ovejas, sin pastor, no tienen pastor, no tienen hermanos. El engaño de Satanás es hacerle creer a las personas que son hermanos sin tener hermandad. ¿Y quién es tu hermano? Pues no, por aquí no te conocemos. Eso está pasando en el liberalismo. Y esto del tema de conectarse por internet fue bueno, pero también tiene su bemol. Puede que sea positivo para ciertos casos extremos de enfermedad terminal, de imposibilidad de moverme. Pero con todo eso, mi amado hermano, si yo puedo, debo estar aquí. Engaño universal, el engaño actual, que hacerle creer a la persona que son siervos sin que sirvan. Es tiempo de dar valor a nuestra iglesia local, mis amados hermanos, a la esposa de Cristo, entendiendo su precio, su sangre y su cuerpo derramado por nosotros. Aprender a amar a la iglesia como Cristo la amó. Y con esto voy a terminar. Segunda praxis, segunda aplicación personal para nosotros como iglesia hoy. Cristo se ocupa de tus necesidades presentes. Escucha esto, mi amado hermano, que también es importante. Cristo se ocupa de tus necesidades presentes, tal cual padeciendo se ocupó de organizar un proyecto de vida para María y para Juan. Es que Jesús, esto no es así como venga, usted quédese con él y él con usted. No, Él está organizando la vida a dos personas. María está angustiada por la muerte de Cristo en la cruz, pero créame que María también está pensando, ¿y ahora yo qué? Mataron a mi hijo, pronto me querrán perseguir a mí, y yo ahora, ¿quién vela por mí? Recuerde que en ese momento había una situación de tipo, no sé si utilizar la palabra machismo, pero la mujer no era vista como se ve hoy. En ese momento las mujeres dependían social, política, económicamente, en todo sentido de los varones. Jesús le organiza un proyecto de vida a María. ¿Y cuál es la praxis aquí? Cristo se ocupa de tus necesidades, mi amado hermano. Él está pendiente de tus luchas, de tus situaciones y tus necesidades, de tu bienestar presente. El Señor trata a su esposa con amor, a la iglesia con amor, no solo eterno, sino presente. Él desea bienestar eterno y presente para su iglesia. Ahora bien, no nos promete riquezas u opulencias materiales. La Biblia nunca promete riquezas. De hecho, todo lo contrario. Frente al tema de las riquezas hay una teología bíblica importante. Y escuche, no es que las riquezas sean malas, no, nadie ha dicho eso. Qué bendición si el Señor te las da. ¿Cuál es el punto? Más que prometer riquezas, el Señor sí está atento a nuestro bienestar. Él desea que estemos bien. El mismo autor del Evangelio, Juan, en su carta lo dice. En la tercera carta de Juan, a la iglesia, amado, pues Dios te dice a ti, amado. Piensen en Jesús que ayudó a María. Amada, amado, yo deseo que tú seas prosperado en algunas cosas, ¿no? Si ve que Jesús quería que María fuera prosperada eternamente, ¿cierto? Pero también en un contexto terrenal, en todas las cosas, y que tenga salud así como prospera
Tu alma. Ahora, la palabra prosperidad se define de la siguiente manera: desarrollo favorable en todo aspecto. Eso es la prosperidad. Desarrollo favorable. Desarrollo, ¿qué es desarrollo? En continuo ascenso, progreso. En todo aspecto. Y de hecho aquí lo dice, es una reiteración o desde la figura literaria una hipérbole. Prosperado todas las cosas. Prosperado es un desarrollo en todo aspecto. Y vuelve y repite, en todas las cosas. El Señor quería que María y Juan tuviesen un bienestar terrenal. Y eso quiere el Señor, que tenga salud también. El Señor ya se olvidó de mí, ¿no? Él no se ha olvidado de ti. Él sabe, antes de que tú le pidas, mi amado hermano, Él sabe lo que tú necesitas. Mateo 6:8, por vuestro Padre, pues porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se las pidáis. Algunos de ustedes ya, entre comillas, perdió la fe en ciertos temas. Y el Señor hoy te recuerda que Él está atento a tus necesidades presentes. Él no se ha olvidado de ti, como no se olvidó de María. Tu salvación depende de Él y tu bendición y bienestar terrenal también. Él conoce nuestras necesidades, mis amados hermanos, de salud, de familia, en la iglesia, el ministerio, matrimonio, hijos, economía. Hay un deseo del Señor en ver a María y a nosotros, su iglesia, en las mejores condiciones posibles. Ahora, el Señor también permite la prueba, pero todas las cosas nos ayudan para bien. O sea, el fin de los términos, todo nos lleva a estar bien. El Señor quiere y Él nos habla en esta hora acerca de esto importante. Él se ocupa de nuestras necesidades, familia. Quebrantos de salud, economía, matrimonio, crisis matrimonial, casa propia, alimento, vestido. Mire, la Biblia lo dice, Él ya sabe que tú lo necesitas. Pero es que es muy complicado. Bueno, Dios está usando esa complicación para trabajar en nosotros. Pero al final Él quiere bendecirnos. Seamos sensibles al Señor. Entendamos que Él no se olvida de nosotros. Él desea bendecirnos, mis hermanos. María era una viuda humilde y Juan era un gran emprendedor. Así opera el Señor, ¿sabe? De repente, miren, en un segundo, no sé en cuántos segundos duró Jesús hablando, María pasó a ser una mujer completamente abandonada, sin un peso en el bolsillo, mejor dicho, prácticamente a tener nada, a tenerlo todo. Dios es así. Cuando tú menos te des cuenta, el Señor obra. La pregunta es, ¿María creía? María creía. Tú y yo estamos llamados a fortalecer nuestra fe y creer que el Señor lo tiene todo bajo control, mi amado hermano. A veces el Señor espera que usted se calme y deje de orar usted para orar Él. Ya acabó, papito. Porque es que usted es el que busca, usted se quiere buscar la bendición para llevarse la gloria. Entonces, cuando ya termine de embarrarla, ya entro yo. Mire, María simplemente, ¿qué hizo María? Yo les pido que imitemos a Cristo, pero ponga en orden de ideas, mire a María en ese sentido. María se fue a buscar trabajo. Es que piensa en la María bíblica. María no era un dios ni nada de eso. María era una discípula. María sabía desde que tenía el niño en el vientre que iba a morir. Ella lo sabía, siempre lo supo y siempre creyó. Cuando ya veía a Jesús que lo estaban azotando, María tenía dos opciones. Buscar primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura, o irse a buscar empleo, yo qué sé, mirar cómo buscar una casa donde vivir,
una mejor condición de vida en su estatus de viuda, ahora sin su hijo. María siempre estuvo a los pies de Cristo, hasta el último minuto. Ella no se puso a buscar su propio propósito de vida, su propio proyecto, ella descansó en el Señor. La invitación de parte de Dios hoy para nosotros es a dejar de luchar en nuestras fuerzas, mi amado hermano, y péguese a los pies de Cristo. Péguese a los pies del Señor. De repente el Señor lo bendice a usted y a mí de la manera que usted menos se imagina. Aparece un Juan. No un Don Juan, pilas. O quién sabe, ¿no? Bueno, no sé, el Señor. Mire, el Señor hace lo que Él quiere. Solo ore y confíe. Señor, pero es que no me sale este proyecto. Tranqui, ore. Ore, vea. Mateo 6:8 es el Padre nuestro. Padre, yo te pido y yo pido con fe, conforme a su voluntad, en el nombre del Hijo. Él lo hará, si es su voluntad. Amén. Amén. Mis amados hermanos, vamos a terminar el culto tomando la cena, ¿cierto? Quiero pedirles que no dejemos ir esta enseñanza del día de hoy. Gracias. No dejemos ir esta enseñanza de hoy, sino que la llevemos